No sabía el título que poner, no sé exactamente si saldría después de ver cómo quedaba la presentación. Al final, renovados, reactivados. Qué bueno sería, mientras que estábamos orando y cuando escuchaba a Ana leer el texto, qué bueno sería si viviésemos todo el tiempo con la conciencia real de que Dios nos ve y nos escucha. Qué diferente sería si cada vez que doy un paso soy consciente de que Dios me está viendo y cada vez que abro mi boca soy consciente de que Dios me está escuchando. Qué diferente sería. Qué diferente sería si viviésemos continuamente en mente con toda la gloria a Dios, como leía Ana al final del capítulo 11, donde se ve lo insondable de la sabiduría de Dios, donde qué diferente sería. Qué poco quizás necesitaríamos ser renovados o reactivados. Pero bueno, como se nos olvida, pues por eso Dios nos lo recuerda. No sé si somos capaces de recordar la primera predicación del curso pasado, ya que nos movemos por curso. Hace mucho tiempo. Difícil. Quizá con el título sí, a mesa puesta. Ya hay algunos títulos que resuenan un poco más. El año pasado comenzábamos con una predicación en la que nos animaba a participar del servicio y de la entrega de los hermanos aquí en la iglesia, los domingos, los grupos pequeños, las actividades, estando, siendo y estando, participando, sin menospreciar cada una de las gotas de sangre del Señor que movía a esas personas a servir, estando. Jolín, qué calor ha hecho. Cuánto valoro que se me caiga una gota de sudor para estar en la iglesia, o para estar en un grupo, para estar, jolín, hasta la última gota de la sangre derramó el Señor para que pudiéramos estar. Sí, vengo un poco... me voy a centrar un poco más en la predicación. Este año me gustaría que fuéramos un poco más allá. De nuevo nos animo a aprovechar el servicio, porque hay que estar para aprovecharlo, y es un año que queremos comenzar desafiándonos a colaborar con el Espíritu Santo para que reactive nuestra relación con el Señor, nuestro compromiso con Dios y también nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La reactivación de nuestra relación con el Señor es lo que lo moverá todo y es lo que hará que eso luego tome forma en lo concreto. Pero partamos del fondo. Hemos trabajado y hemos orado en esa dirección. ¿Os imagináis un matrimonio que dice que se quiere? Un esposo y una esposa que dicen que se tienen en mente el uno al otro, pero que uno de los dos abierta y voluntariamente dice que no se compromete con el cuerpo de su esposa o de su marido. Que yo prefiero ser egocéntrico, egoísta y vivo para mí y mi marido. O sea, en principio no me voy a comprometer con el cuerpo de mi vecina o de mi vecino, pero con el cuerpo de mi esposa tampoco, o de mi esposo tampoco. Bueno, a veces queremos comprometernos con el Señor y no nos comprometemos con su cuerpo, y no digo que no nos pueda pasar, digo que no es saludable amoldarse, como leíamos a eso, digo que es necesario que el Espíritu Santo empiece a transformar y que responsablemente cada uno mire cómo colaborar y cómo responder a los ruegos que nos llegan directamente de la palabra del Señor, como el que hoy leíamos de Pablo. Para afrontar el texto voy a usar esta división solamente para empezar, que hace John Stott de toda la carta. Como veis, hay 4 apartados. Los 3 primeros tienen un aspecto teórico-teológico. Ahora menciono algo de ellos. Y el último, el 12, es cuando se empieza a hablar de lo práctico. Los 3 primeros. Del 1.18 al 3.20, la ira de Dios. Del 3.21 al 8.39, la gracia. Del capítulo 9 completo al capítulo 11, el plan de Dios, teniendo el resumen de la doxología final, y el 30 y el 31, que hacen un resumen más bonito aún, que luego menciono, el plan de Dios. ¿Qué es eso?
la ira de Dios a consecuencia de la caída, la gracia de Dios regalándonos la salvación por fe y no por obras, un plan para que ese mensaje llegue a la pandilla de gentiles que hoy estamos aquí y un plan para que ese mensaje transforme cada célula de nuestro ser. ¿Qué os sugieren estas tres primeras partes de la carta? Pecado, caída, consecuencia de la caída, salvación por gracia, transformación, salvación por el Evangelio, transformación por ese mensaje. Es el Evangelio. Pablo ha estado exponiendo el Evangelio durante 11 capítulos. Ha estado recordando que en otro tiempo, resumen del versículo 30 del capítulo 11, todos fuimos desobedientes a Dios y que Dios sujetó a todos a la desobediencia, que Dios permitió al ser humano vivir encerrado, sujeto, esclavo del pecado y que lo hizo con el fin de liberarlos, y tener misericordia de todos en Cristo y en su obra, el Evangelio. Pablo ha trabajado teología teórica, ha anunciado el Evangelio, ha mostrado el Evangelio. Nos ha dicho que entregó a su Hijo en una cruz para que nosotros fuéramos salvos gratuitamente, pagando un precio insultante, que nos envió el Espíritu Santo, que por eso somos adoptados como hijos de Dios, que al ser adoptados todos del mismo Padre somos hermanos y por lo tanto hermanos, porque nos habla a nosotros, no afuera, hermanos, teniendo en cuenta la misericordia, las misericordias de Dios en Cristo, diría Pablo, que es lo que os llevo diciendo toda la carta. Os ruego, que lleva implícito una mezcla de súplica, de autoridad propia de la responsabilidad, a la que quizá no todos responderían, os ruego que con el Evangelio como motor, no porque yo lo diga, sino tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que esa misericordia os mueva a cada uno de vosotros con nombre y con apellidos a adoración espiritual, a ofrecer vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, a no amoldarse a lo que os rodea, a ser transformados mediante una renovación de vuestra mente y con esa mente transformada poder ver que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Me encanta que Pablo ponga el foco en la práctica totalidad del ser humano, porque algún detallito falta, pero haciendo referencia a lo espiritual, a lo físico y a lo mental. Me encanta cómo Pablo sigue las enseñanzas de Jesús y dice que el ser humano todo y por separado es de Dios y es para Dios y que eso de seccionar al ser humano por partes y hacer unas cosas para Dios y otras para no Dios, eso no funciona. Mateo 15, 8 y 9, Jesús enfrentándose a los fariseos, les cita Isaías 29, 13, conocidísimo. Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve que el cuerpo obedezca si el corazón está lejos? Con el cuerpo obedeciendo, pero con el pensamiento y con el espíritu tras mis religiosidades enmascaradas de espiritualidad, seremos como el metal que retumba y difícilmente se producirá una adoración espiritual, ya no digo profunda, digo casi real. Claro, por otro lado, si uso el cuerpo como si no hubiera Dios, tampoco, pero no me pasa. Mi adoración es espiritual. Levante más la mano, la levante menos. Es espiritual. Siempre lo es. Mi cuerpo está ungido para el Señor. Cada centímetro de mi piel. En mi mente no cabe nada más que dar la gloria a Dios en cada momento. Ojalá que sí. Dios quiera que sí. Pero vaya, que si no nos hiciera falta recordarnos esto que Pablo nos está diciendo, yo creo que Dios no estaría inspirando a Pablo para decirnos, hermanos, que las cosas van por aquí. Entonces, pues quizá no tanto. Y nos habla a nosotros, a los que hemos entendido y aceptado la salvación del Señor, a los que entendemos que cada gota de su sangre es para nuestra transformación aquí, para nuestra eternidad en el cielo, a los que entendemos que su sangre nos limpia, a los que decimos que podemos experimentar las misericordias de Dios cada día. Es a nosotros, hermanos. Quizá nos haga falta, entonces.
Por eso Pablo se centra en el Evangelio. Y partiendo del Evangelio es cuando nos dice, ahora que sois sacerdotes, ahora podéis hacer sacrificios, y lo que os pido en adoración espiritual es que entreguéis vuestro cuerpo. Mis manos, mis ojos, mi pierna, Luego habla de dones. Pero sin el cuerpo, qué difícil es poner esos dones al servicio de Dios. Claro, Pablo dice, en espíritu, sí. ¿De qué sirve con la boca? Si el corazón está en otro sitio. En espíritu, sí. Pero con el cuerpo también. Y con lo que produce el cuerpo también. Tiempo, trabajo, esfuerzo, palabra, manos para subir una mesa, para cortar un pan, para llenar un vaso, piernas para subir unos escalones, boca para hablar, con el cuerpo también. Pablo nos llama a mirar a la cruz para que como respuesta al contemplar el profundo amor de la misericordia de Dios, la entrega de Cristo nos mueva en gratitud y en amor, a entregarnos, pero también como un mandamiento. En gratitud y en amor, pero también como algo que Dios nos dice. ¿Cuánto deseas servir a Dios con tu cuerpo? En una persona a la que el amor de Dios ha liberado del egocentrismo enfermizo del pecado, que da la cara de mil y unas maneras diferentes, egoísmo, falta de empatía, individualismo, en función de la época y de los valores predominantes, a los que no nos deberíamos de amoldar. A una persona que el amor de Dios ha liberado del egocentrismo, lo lógico, lo esperable en esa persona es que quiera estar cerca de Dios y que quiera ofrecer su cuerpo físico para servirlo, porque no es ni más ni menos que lo que hizo Jesús llevándolo al extremo. Reactivar, renovar el compromiso con Dios cada vez que sea necesario es lo lógico si hemos visto y experimentado su misericordia. Por lo tanto, lo razonable, lo lógico sería buscar su voluntad para que nuestra vida fuera agradable a Dios. Y lo ideal, como decimos siempre, es que por gratitud y por amor, lo ideal es volar libre por la voluntad de Dios una vez que la he entendido. Y aunque eso es lo ideal, fijaos que otras veces, igualmente y por gratitud, otras veces el servicio y el sacrificio de nuestro cuerpo se producirá permitiendo que la voluntad de Dios triunfe sobre la mía, porque yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Colaborar con el Espíritu Santo para que nos mueva a negarnos a nosotros mismos y para que nos mueva a coger nuestra cruz y para que nos mueva a seguir a Cristo, para mí es opción. Resumo la idea. La gratitud y el amor que nos pueden hacer volar libres por la voluntad de Dios cuando mis deseos coinciden con los del Señor. Eso es genial, pero la gratitud y el amor también pueden hacer que se produzca autonegación en mi voluntad y rendimiento de mi voluntad a la de Dios, y también es opción. ¿Se entiende? ¿Me explico? Yo prefiero la primera. O sea, yo prefiero que el Espíritu Santo ya tenga mi corazón transformado y mis deseos sean los mismos deseos del Señor y estar volando libre por su voluntad. Prefiero la primera. Pero mientras que el Señor transforma mi corazón para que eso se produzca, antes de liarla para que la gracia abunde, la segunda, de negar mi voluntad voluntaria, libre y seriamente al Señor, para mí es opción. Libremente, voluntariamente, como consecuencia del amor al Señor y de estar visualizando su misericordia en la cruz.
Dios quiere que lo sirvamos por amor, con alegría, como poco con contentamiento y libremente. Si servimos, si obedecemos, si estamos no por amor, con estas opciones que repito, no por amor, ya sea porque mi corazón agradecido alinea mi voluntad y desea lo mismo que desea Dios, o porque mi corazón agradecido niega su voluntad para aceptar la voluntad de Dios por amor. Si no estamos inmersos en ese proceso de santificación en el que somos transformados y vamos cada vez a ser más chiquititos para que Cristo crezca, si nos alejamos de ese servicio por amor que reitero, entonces es más que probable que estemos sirviendo y sacrificando por nuestro propio interés, y entonces sí que la cosa cambia. Si servimos, hay muchos ejemplos, pongo algunos, alejándonos de ese servicio por amor. Si servimos como hemos leído y trabajado tantísimo en el Dios pródigo, porque tenemos que servir para que así Dios me bendiga, y lo que estoy buscando son las cosas que me da Dios y no a Dios, las cosas del Padre y no al Padre, pues ahí ya la cosa cambia y ya se enciende la lucecita roja del error, se enciende el fallo de blanco. Si servimos porque es lo que tenemos que hacer, porque es como yo me siento fin como bien último. No es que no me sienta bien sirviendo, es que busco sentirme bien como fin último en el servicio. Y busco sentirme valioso, y busco sentirme bien por lo bueno que soy, por lo bien que lo hago mal. Si servimos porque creemos que no hay nadie más, malo. Si servimos porque nos gusta estar siempre en el centro, aquí arriba, encima de apoyado tal, presidiendo la mesa para satisfacer mis necesidades de aceptación propias o de los demás, malo. Si servimos para que Dios esté en deuda con nosotros, horrible. Si entregamos nuestro cuerpo en sacrificio santo, porque si no lo santifico, Dios no lo aceptará, y sin darme cuenta dejo que entre en mí, sutilmente, pero se cuela, la mentira de que la sangre de Cristo no es suficiente, más horrible todavía. Igualmente, si no nos entregamos y preferimos que lo hagan otros, es que no estamos entendiendo nada. Por lo tanto, hermanos, os ruego, tomando en cuenta la misericordia de Dios, que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Es lo que nos ha tocado, es lo que nos está tocando y es lo que nos va a seguir tocando mientras que el Señor nos permita seguir en este mundo. Seguir en este mundo sin amoldarse a Él, sino siendo transformados mediante la renovación de la mente. Sí, con esa mente transformada es como podremos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable, sirviendo con un corazón agradecido, amando con un corazón agradecido, y fijaos, casi disfrutón en según qué momento. Lo siguiente que hace el Evangelio, esa misericordia de Dios, es transformar nuestra mente para que no nos amoldemos a lo que nos rodea. Para no amoldarse a lo que nos rodea, tenemos que vivir con una mente cristiana. Y vivir con una mente cristiana es tan consecuencia del corazón agradecido como el sacrificio del cuerpo vivo y la adoración espiritual. Es la misma consecuencia de lo mismo. Y esto de amoldarse, ¿cómo se produce? No recuerdo el nombre de quien hacía la comparación, pero la idea es que el ambiente presiona. Todo lo que nos rodea va presionando. El ambiente presiona. La opinión de otros presiona. La cultura presiona. La sociedad presiona. Las ideologías presionan. La incertidumbre presiona. La forma de afrontar la incertidumbre presiona. Todo presiona, presiona y presiona. Presiona tanto y nos presiona tanto que al final puede amoldarnos a su forma. Los seres humanos somos imitativos y podemos tener el molde de lo que sea que nos presione lo suficiente y que no es Jesús. O podemos tener a Cristo como ejemplo y como molde. Podemos adaptarnos a la forma de vivir que nos rodea y no ver a Dios detrás de nada. O podemos renovar o colaborar con la renovación
de nuestra mente. Sin esa mente renovada, cualquier ideología económica, política, social, y si me aprietas, evangélica doctrinal, sin filtrar por el Evangelio, me va a molar. Y es igual de fácil adaptarse o amoldarse a una que a la otra. Es igual de fácil amoldarse a las religiosidades seculares con sus normas morales y sus superioridades éticas que amoldarse a las morales, a las normas religiosas morales de las religiosidades propias de las iglesias con esa superioridad ética que también producen y al final el resultado es lo mismo. Una está completamente apartando a Dios, la otra está poniendo a Dios en un lugar secundario. Y cuando pones a Dios en un lugar que no le corresponde, que es el centro, las dos cosas hacen lo mismo desde la iglesia y desde fuera de la iglesia, y es pecado. Menos mal que el Señor pone la semilla de su palabra en nosotros y antes de ir en busca de la pajilla del ojo ajeno, nos pone la tendencia bueno, o poco a poco va poniendo la tendencia de ir en busca de mi viga primero. ¿Cómo voy a mirar fuera tratando de exponer lo buena que es la palabra de Dios si no miro dentro y trato de exponer lo necesaria que es la palabra de Dios aquí? Para mí, cada día. Voy a poner un extremo de la falta de transformación, entendiendo que no estamos nadie en ese extremo, pero animándonos a ver por dónde me muevo. Si estoy cerca, si no estoy cerca, si en algún área de nuestra vida, pues si me acerco. Lo introduzco primero, tratando de enfocarme en lo que creo que se mueve a nuestro alrededor. Cuando el individualismo radical que nos oprime nos amolda. Cuando el egocentrismo me lleva a tomar decisiones respecto a mi vida matrimonial, familiar, laboral, social, eclesial, digamos que desafortunadas. Cuando giro en torno a mí y no a Dios. Adoración espiritual desenfocada. Mientras que entrego hasta la última gota de mi sudor para mí, de mi cuerpo como sacrificio vivo para mí, pensando solo en mí con una mente renovada por lo que sea, que ya te digo yo que no es el Evangelio. Y estoy tan amoldado a la presión que no es que el mundo me siente como un guante, sino que yo le siento como un guante al mundo, porque yo soy el que está amoldado al mundo y no el mundo a mí. Yo soy el que le siento al mundo como un guante. Y aquí viene el extremo. Las consecuencias negativas de mis decisiones ya no me parecen tan malas. Las catalogo como esperables y casi deseables. Les pongo la etiqueta de precio a pagar para vivir la vida a mi manera. Y tristemente descubro que no quiero cambiar. No quiero que mi mente se transforme. No quiero ser renovado, reactivado, transformado. Merece la pena. En ese punto somos esclavos del molde. En ese punto somos esclavos del pecado. Somos como peces que deciden mal usar su libertad para vivir fuera del agua y necesitamos de nuevo la liberación de Dios a través de su misericordia, que es Cristo. Y realmente creo que la falta de transformación, de motivación, de renovación y de reactivación, creo que es o viene motivada por no ver la misericordia de Dios, y es porque estamos tan amoldados, tan acomodados a la manera de pensar y de vivir sin Dios, o con un mini Dios, o con un Diosito al que no quiero ver ni de cerca ni de lejos. O sea, estamos tan amoldados, ya sea asistiendo a la iglesia o sin asistir a la iglesia, estamos tan amoldados, tan cómodos con nuestro molde, que la transformación no se produce, entre otros motivos, porque no queremos cambiar. Estoy muy bien como estoy. ¿Qué tiene Dios que cambiar en mí? Cambiaré yo si yo quiero. Y lo haré por mí y para mí. Jolín, con el egocentrismo y con el individualismo. ¿Cómo cala?
Querer que el fuego del Espíritu Santo nos transforme en profundidad sin poner nuestra adoración, nuestra mente y nuestro cuerpo a su servicio es como si Elías pidiera fuego del cielo sin poner carne en el altar. No pongo el adjetivo. Uy. Y fijaos que cuando la renovación de la mente con el cuerpo y con el espíritu, todo eso en sintonía, todo eso se produce, es cuando, aunque sea un poquito esa sintonía, es cuando se produce eso de ver la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Hace falta entender lo que es la integralidad, el ser un todo del ser humano. Durante años nos hemos animado a renovar nuestra mente y a experimentar a Dios de una forma integral en nuestra existencia, como si estuviésemos viviendo una continua mesa del Señor. Una continua mesa del Señor en la que nuestros sentidos del tacto, del gusto y del olfato se activan con el pan y con el vino y se fusionan con una mente que recuerda y que reconoce y que agradece a Dios la cruz de Cristo, mientras que su espíritu o nuestro espíritu da toda la gloria a Dios sobrecogido por quién es y por lo que planea. Todo se fusiona. Durante años nos hemos animado a poder disfrutar de las bendiciones de Dios, viendo a Dios detrás de cada una de esas bendiciones y dándole toda la gloria a Dios por ello. En un concierto, en una reunión de iglesia, detrás de un grupo pequeño, en una comida con los amigos, en una tarde de cine, aunque sea en casa, porque no puedes hacer otra cosa con la familia, con el olor a palomitas, con la boca hinchada por la sal, con tu sillón que te permite estar cómodo. Disfrutar de eso está genial. Qué pena no darle la gloria a Dios por cada uno de esos detalles. Está detrás de cada uno de ellos. Durante años nos hemos animado a vivir esa espiritualidad integral, con todo y para todo, dando la gloria a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos, reconociendo que no siempre es fácil. Durante años nos hemos animado a que ese amor nos mueva a compartir esto con la gente a la que amamos. No sé cuántas veces hemos escuchado predicaciones en esta línea, creo que muchísimas. Creo que muchísimas y supongo que las seguiremos escuchando porque creo que forma parte de nuestro ADN en microevolución, pero creo que muchísimas. Aún así, creo que se nos olvida o no tenemos oídos para escuchar. Pero espero que el Señor haga que se encoja nuestro corazón a pesar de su dureza y espero que podamos vivir, asistir, servir a Dios fuera de su iglesia, pero también en su iglesia como consecuencia de la belleza y de lo horrible que es la cruz. Espero que así sea.